en la clase. Ella es la que les va a indicar la ¿Cuánto dinámica. tiempo va a durar? Máximo unos 10 minutos, Doc. Ya, máximo, ya. Rápido. Adelante. Comenzamos. Paulita, Buenos días, doctor. Buenos días, compañeros. El audio, querida Paula, no se lo oye bien. Hola, hola, ¿se me escucha? Un poquito más, trate de aumentar su volumen o acercarse a su micrófono. No se escucha. A ver, Paula, otra vez. Sí, un momentito, por favor, doctor. Ya. mientras tanto, doctor, en la pantalla compartida tienen las instrucciones y los premios de acuerdo al cuestionario. Pueden ir leyéndolo de ahí. Ahorita Paula lo va a explicar bien. Son 10 preguntas. ¿Se me escucha ahora sí, doctor? Hola. Sí, yo creo que Ahora sí. Trate de hablar fuerte, como cuando ¿Se le me grita a su escucha bien, marido o a doctor? su novio. No, no le grito a mi Así. marido, doctor. ¿No le Se grita? escucha con no. Es cuando grita Escucha, al que no le compañera. cae bien, ya, Ay, así. ya, ya. Ya, doctor. Bien, compañeros, esta es la actividad. Está programada para 10 minutos como máximo, entonces no les vamos a quitar mucho tiempo a los compañeros. Es un cuestionario sobre nuestra temática, los temas que hemos expuesto la anterior semana. Las instrucciones son las siguientes. El cuestionario consta de 10 preguntas. El tiempo por pregunta, por el nivel en el que estamos, es de 30 segundos por pregunta, vale decir que 5 minutos solamente tendría que durar la actividad. Y al finalizar vamos a tener a un primer, segundo y tercer lugar. Los premios para el premio para el primer lugar es una recarga de 10 bolivianos y internamente lo vamos a consensuar. Para el segundo y para el tercer lugar, 5 bolivianos respectivamente al número de celular que ustedes nos indiquen. Entonces, esos son donaciones de los compañeros del grupo. Entonces, vamos a iniciar, por favor, cómo va a ser la hermenéutica. Les voy a ir explicando. Vamos a poner un link en la parte del chat y ahí van a ingresar ustedes a ese link y automáticamente van a poner su nombre, por favor, su apellido y su nombre para que podamos identificarlos. Y va a ser una evaluación en línea, es decir, que vamos a ir viendo el avance de cada uno de los compañeros en la pantalla. ¿Ya? Entonces voy a ir programando para que podamos iniciar. A ver. Enseguida les voy a pasar el link. Y a partir del momento que inicien ustedes, tienen 5 minutos para concluir. Si es que no concluyen en el tiempo establecido, automáticamente se va a cerrar ya el sistema. Son 5 minutos, eso está bien cronometrado. Ya hemos copiado el enlace y ahora lo voy a poner en el chat de nuestra En nuestra reunión. clase. Sí. Ya. Ese es el chat, ese es el link, compañeros. A partir de ese momento, por favor, les voy a ir recibiendo y vamos a iniciar el juego. Tienen que irse agregando los compañeros. Ya. Agréguense. ¿Se están agregando? Sí, unos 2 minutitos, por favor, para que se vayan uniendo los compañeros. Ingresen, por favor, con sus apellidos y sus nombres al link que les acabo de pasar. Lo voy a volver a pasar. Adriana Zavala, nuestra compañera, ya se ha inscrito. Héctor Pinto, Rosalía. Usted también lo puede ver ahí, doctor. ¿No ve en la pantalla? Sí, estoy bien. Gisela, Troche, Moisés Vilca. Bien, entonces, 11:45, aquí está la hora. Vamos a empezar 11:45 el juego, por favor. Entonces, mientras tanto, agréguense, por favor, compañeros. Y estaríamos cerrando 11:50 el juego para ver quiénes son los ganadores. Son preguntas relacionadas a nuestra exposición, solamente de nuestra exposición de la anterior semana. ¿Cuántas preguntas? 10 preguntas, doctor. Cada pregunta tiene una duración de 30 segundos para responderlas rápidamente. Hay preguntas de elección múltiple y hay 3 preguntas que son para escribir, ¿no? Son bien puntuales, solamente con una palabra tienen que completar los compañeros. Siendo las 11:45, compañeros, vamos a iniciar el juego a la cuenta de 3, 2, 1.
Y ahí vamos a poder ver, compañeros, el avance. Están ya respondiendo los compañeros las preguntas. Y los que quieran también se pueden seguir uniendo, pero ya van a tener menos tiempo. En la delantera está Marco Antonio Zuntura. Ahora lo ha sobrepasado Héctor Pinto. Y así sucesivamente el desarrollo va a estar. A las 11:50 y 51 lo vamos a cerrar el juego, compañeros. No lo comprendo nada. Yo menos. Yo tampoco no entiendo nada cuál es la O sea, dinámica ¿cómo del juego. tenemos que No estamos en la luna, así que estemos Yo, bien. ni idea, hermanos. Yo Ni peor, idea. igual compañeros, ni idea. Eso se Compañeros, repite ya se otro han día. ido más de la Ya, mitad del curso Ya y apareció, el ya link se apareció. encuentra en el chat. No sabemos cómo ingresar. En el chat. En, Y en- he en salido la del del descripción hospital del chat, medio- ahí van a medio encontrar borracho, un no sé link. qué es lo que están hablando. Bueno, He salido borracho del hospital, no sé qué están hablando. Está no mamá. creo que del hospital Los salga que borracho, quieran, compañero. compañeros, De lo otro vamos a lado haya poner salido. en el WhatsApp A también, ver, los que otra quieran vez al participar. WhatsApp, me da el link al WhatsApp. ¿Cuántos están Recién me han participando? dado de alta en el hospital, estoy confundido. Ah, ya, hermano, disculpe, disculpe. Es que como ha dicho, esos borrachos salido ya me ha hecho pensar mal. Ya. Los que quieran ¿Hasta participar, qué hora es? compañeros, también está ahí. Hasta las 11:51 está programado, doctor. Faltan 4 minutos más. Pueden unirse los compañeros y tal vez más rápido también lo puedan Ya. responder. Está en el chat de nuestro WhatsApp también el enlace donde pueden ingresar. Es una trampa esto. Si yo hubiera querido participar, pero no, no es correcto. Me hubiera ganado los 10 bolivianos. No hay nada, no se puede. No entiendo. Ya, ya, ni modo. Los compañeros que no pueden, habrá premio consuelo. Ay, qué frío que está haciendo, compañeros. ¿Cuántos han entrado? A ver, doctor, son más de 50 compañeros. Ah, ya, está bien. Hay coro. Esperemos, este mes nos va a hacer zapatear, ¿no? Pau, ¿quién está a la cabeza de la competencia? A la cabeza, como pueden ver, compañeros, está la compañera Gisela Vera con 5.660 puntos, Sandra Mena con 4.850 en el segundo lugar, Adriana Mamani con 4.310 en el tercer lugar. Esos serían los 3 primeros lugares. ¿Sobre qué es, perdón? Es sobre los temas que hemos, la exposición de la anterior semana. Son preguntas relacionadas al tema de la anterior semana, llegada de los españoles a América. De la colonia. Sí, la etapa de la colonia, doctor. Se cortó, no te escuchamos, disculpa. La Gisela Vera está. El cuestionario, compañeros, tenía que haber sido realizado la anterior semana. Por la cuestión de tiempo es que no lo hemos realizado, entonces complementario solamente. Es sobre el tema de la colonia que hemos expuesto el grupo número 12 la anterior semana. Era bueno hacerlo ese día. Así no nos hicimos Es que nos atrasado. faltaba ya, iba a cortarse el Zoom. Hasta 1:30 tenemos. Eso sí, doctor. Así que feo hubiera sido acabar así la clase, ¿no ve? Un minuto más, compañeros, y vamos a cerrar ya el juego. Ya han pasado los 5 minutos y un minuto extra estamos dando. Y sigue a la cabeza la compañera Gisela Vera
pero el segundo lugar ha cambiado y es Sandra Mena, y el tercero, No Blanca sigue, Quito. a la Blanca ya ha subido ahí. Puta, ya. Está peleada la cosa. ¿Qué ha pasado con la Adriana? Se ha bajado hasta la Adriana Mamani. Puta, ¿Pasaron algún link para se ha ingresar a eso? dormido. La compañera Adriana Mamani ya está en el séptimo. Puta, ¿qué ha pasado? Como coche de carreras se ha hecho pasar. Ya, Es que todo estaba arreglado. todo está charlado. No creo, no Ya, creo. compañeros, ya es Creo en la buena fe de mis 11:51. compañeros. Vamos a acabar entonces el juego para ser equitativos a la cuenta de 0. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Y vamos a finalizar el juego y automáticamente se nos va a dar el primer, el segundo y el tercer lugar del sistema. El primer lugar es para Gisela Vera, el segundo para Sandra Mena y el tercero para Blanca Geraldine Quito. Muchas gracias y muchas felicidades, compañeras. Internamente, por favor, escribir al 720-15-722 y vamos a coordinar la entrega de los premios. Gracias, doctor. Compañera, Gracias ese a juego los- nos vas a enseñar para que después hagamos dinámicas también. Claro que sí, compañero. Gracias. Listo. Y bueno, de parte del grupo 12, algo más de Anita, por favor. Creo que sería todo, chicos. Felicidades a los ganadores. Se nota que la exposición ha servido para algo y comuníquense internamente, por favor, para que se les haga llegar sus premios. Gracias por participar. Doctor, gracias por el tiempo. ¿Y al docente no hay nada? Gracias, Mentira, mentira. Muy bien, felicidades, compañeros. Está bien, ese tipo de iniciativas son muy interesantes, ¿no? La tecnología nos permite acceder a tantas cosas que podemos hacer que uno ya realmente queda chico en muchos Algo más casos. para terminar, quizás. Bueno, doctor, ahora sí, rapidito. compañeros, hemos empezado, ¿qué fecha estamos? 3, ¿no? Hemos empezado el mes 3 de julio. del Departamento de La Paz, ¿no? ¿Por qué es el mes del Departamento de La Paz? Porque Julio. 6 de julio, declara la independencia. El grito libertario de El grito Pedro Domingo libertario, Murillo. doctor. Grito libertario de Pedro Domingo Murillo, exactamente. Ahora, compañeros, tenemos que aplicar en el curso, no me voy a entrometer en sus temas estudiantiles, pero solamente quiero hacerles una reflexión. Ustedes están viendo cómo eran los usos, las tradiciones, las costumbres de nuestros pueblos, y les he hecho hacer el trabajo que seguramente lo han presentado ya la mayoría de ustedes a la Classroom. ¿Por qué? Para que ustedes conozcan qué normas, qué usos y costumbres siguen siendo usos y costumbres, pero se han legalizado a través de la normativa y han debido darse cuenta que hay varias normas, ¿no es cierto? Ahora, su aplicación o no aplicación es un tema que en otro momento vamos a debatirlo. Pero también, mis queridos compañeros, aprendan ustedes, o sea, que no sea que les entra por un oído y les sale por el otro lo que pasamos en las clases, ¿no? Estoy viendo que hay conflictos entre ustedes para elegir sus delegados de curso y eso no debe ser así. Deben poner sus parámetros, queridos compañeros, y más que todo los representantes de curso son representantes académicos, son los representantes que van a coordinar algunos temas con los docentes inherentes a todo el resto de los compañeros. Entonces creo que se están haciendo mucho problema y traten de llegar al mejor de los consensos. Ese es un consejo como un docente que los quiere a todos por igual. Para mí no hay alumnos preferidos ni favoritos. Obviamente que si a veces menciono más, a los que menciono más es a los que más ya conozco, ya participan de mi clase, en fin, ¿no? Y lo virtual no nos permite conocernos personalmente. Entonces el respeto es a todos, así sea el delegado, hasta el último compañero, que no hay último compañero porque todos son iguales,
para mí, merecen el respeto. Y les dije, entre ustedes, yo como docente, en fin, pueden tener debate, pueden tener. El debate es parte de la universidad, es parte de la sociedad y debe ser parte de los universitarios, porque ustedes, si bien van a salir técnicos superiores, son universitarios, tienen su matrícula universitaria. Entonces, debatan, pero debatan como se debe debatir, con doctrina, con normativa universitaria, y no hagan manipulaciones, háganlo de manera legal y que salgan los mejores. Y a los que salgan hay que felicitarlos y hay que apoyarlos, porque no es cuestión de nombrar delegados de curso y dejarlos a su suerte. Mientras no tengan delegados de curso, bueno, y aunque tengan delegados de curso, en mi materia yo voy a coordinar con los representantes de los grupos también, porque estoy pensando para el mes de agosto, mire, ya no falta nada tan rápido. Estoy pensando que hagamos para el mes de agosto o a más tardar septiembre un seminario precisamente sobre la materia. Entonces, ahí también quiero ideas de ustedes, cuál puede ser el seminario que podemos desarrollar en base a la materia y a quienes podemos invitar. También ustedes deben tener conocidos que saben mucho sobre esta temática y todo. Cuestión de que salga nuestro seminario, obviamente va a ser virtual, salga todo un éxito y ahí obviamente tengo que coordinar con todos los grupos, ¿no? Así que mis queridos compañeros, les deseo que no quiero que peleen entre ustedes, que haya odios, que se conviertan en temas personales, no. Al menos en el programa de Naciones Originarias tenemos que aprender a mantener esos valores ancestrales de ser orgánicos, de respetar pese a que no estemos de acuerdo a las mayorías, porque así es en las comunidades, ¿verdad, compañeros? Una gran parte de ustedes son de comunidades y, bueno, inclusive es rotatorio, ¿no es cierto? O sea, es rotatorio, es al que le toca, no sé cómo es exactamente, ¿no ve? Pero hay una cierta antigüedad o edad, no sé cómo es la cosa, es rotatorio el tema. Entonces, tratemos de respetar esos usos, tradiciones y costumbres. Yo sé que para los que viven en la ciudad, que también ahora son parte del programa, eso es un poquito complejo tal vez, ¿no? Estamos acostumbrados a nuestro quehacer y a nuestras formas citadinas de hacer las cosas, pero respetemos también lo que es el programa de Naciones Originarias y basémonos en eso. Yo creo que es lo más importante y es una recomendación que les hago de la manera más amigable, amistosa posible. Ustedes ya tomarán sus decisiones, ¿no? Ahí yo no me puedo meter porque es un tema netamente estudiantil. Bueno, mis queridos compañeros, mil disculpas a los compañeros del grupo 3, ¿es verdad? Eliana, ¿o qué grupo es? Grupo 3, doctor. Buenos días. Ya, Elianita, ¿han preparado diapositivas? Sí, doctor, el compañero Eulogio es el que va a pasar las diapositivas. Empecemos, adelante. Y seguramente en el trabajo que han presentado y van a exponer, van a hablar sobre el 16 de julio, ¿no? Y el Día de la Paz. Adelante, compañeros, somos todo oídos y ojos. Muy bien. Buenos días. Eulogio, compañero, ¿podés pasarlo al... ¿Cómo estás, Elianita? Buenos días, doctor, buenos días. Se ve mi pantalla, ¿no? ¿Cómo está, doctor? Como dice, con un poco de frío, pero estamos listos para... Ya. El frío no nos va a quitar el estudio. Eso sí, doctor. Adelante. Y tratamos Sublevaciones en América Latina, ¿no? Una vez que llegan los españoles, entonces empiezan a generarse descontentos. Antes de que empiece, compañero. Surgen descontentos, pero a la vez que surgen descontentos, con tal de liquidar al enemigo, muchos se unen a los españoles, ¿no es cierto? Y les refuerzan para derrotar a sus enemigos. Y no se dan cuenta que al hacer eso,
se están haciendo, como llamamos, el famoso harakiri de los japoneses, ¿no? Entonces, al hacer eso, son traicionados por los españoles y ellos más los liquidan, ¿no es cierto? O no es así, compañeros, es así, ¿no ve? Así es. En esos descontentos ya empiezan a surgir. No ha sido algo fácil la independencia de América, ¿no? Ha tomado, pucha, podríamos decir que siglos. Sí, ¿no es cierto? Tres siglos, doctor. 3 siglos, o sea, 300 Inclusive un años. poquito más antes. Y Ha eso, habido ¿no? algunos movimientos pequeños, pero los más relevantes sí. Pero, han sido exacto. 3 siglos. Adelante, compañeros, no los interrumpo más. Perfecto, doctor, gracias. Elianita. Sí, compañero, es que no puede usted pasar la diapositiva, por favor. Ya, ¿toditos han trabajado? Hay algunos Ha que habido no. lagartos. Ahí está la nómina, doc. ¿Toditos trabajaron? No todos, doc. Ya, entonces tienen que poner a los que... Ah, ya, Mamani, Vilma, Inés no trabajó. Ya, listo. Ya, adelante. Corremos, Elianita. Han hecho su trabajo, ¿no? El trabajo que se les ha asignado sobre las normas. Sí, doctor, se lo hemos enviado. Ya, de acuerdo. Todos, ¿no? Ya, listo. Vamos. Adelante. Bueno, primeramente saludar a todos los compañeros que se encuentran en sala, a usted también, doctor. Nosotros somos el grupo número 3 y vamos a hablar sobre las sublevaciones en América Latina. Y bueno, hasta llegar a la época de la independencia, lo cual compete a 3 siglos, desde el siglo XV hasta el siglo XIX. Como parte de la introducción, vamos a decir de que durante toda esta investigación historiográfica de este trabajo hemos tratado de puntualizar y señalizar aquellas sublevaciones que por uno u otro factor se han producido dentro de esta época. Entonces veremos también que nunca han descansado nuestros pueblos originarios para poder recuperar su libertad en todo este tiempo. Esto por motivo de los abusos de los españoles al momento de llegar y colonizar todo lo que compete, lo que es Latinoamérica, o como muchos le llaman, Sudamérica. El origen del nombre de América Latina, para poder entrar en lo que es el tema, lo vimos conveniente, ¿no? Introducir este subtítulo, porque algunas veces nosotros no sabemos en realidad por qué se llama América Latina o Sudamérica, tienen tantas denominaciones. En el año 1507, Martin Waldseemüller, van a disculpar, no hablo alemán, él era un cartógrafo alemán, quien por error en esos tiempos, por error y por la mala información que tenía, puso el nombre de América a todo el sector que era conquistado por los españoles, los ingleses y los... van a disculpar, estoy un poco nerviosa. Cálmese, Eliana. Y por los portugueses. Y lo que él hizo erróneamente es poner el nombre de Américo Vespucio, o sea, en honor a Américo Vespucio, siendo de que el iniciador para ¿cómo se puede decir? El iniciador para hacer los viajes y descubrir nuevas rutas habría sido Cristóbal Colón. Sin embargo, Francisco Miranda, quien quería diferenciar las conquistas españolas muchos años después de las portuguesas e inglesas, las denominó Colombia, gran parte de lo que eran las conquistas de España. Pero posteriormente a eso, bueno, no posteriormente, sino casi paralelamente, fueron los franceses quienes dijeron o querían implantar el palantinismo, lo cual significa de que ellos decían que todo origen era, todo tendría que ser originado por el latín.
Entonces ellos denominaron a este sector de Sudamérica Latinoamérica. Eso sería en la parte del origen de Latinoamérica. Claro que han habido otros nombres como la América Española o la América Colonial, que siempre estaba referida al origen o al descubrimiento que supuestamente habían hecho los españoles. Siguiente, por favor. Bueno, no se vayan a dormir como en la otra clase, se escuchaban los ronquidos. En las sublevaciones de la época colonial podemos tener a Túpac Amaru como en el año 1570. Aquí hemos hecho una cronología de las sublevaciones más importantes en la época colonial. La primera fue en 1570 por Túpac Amaru en Perú, en el Bajo Perú, las cuales eran por los enfrentamientos que se estaban iniciando a la llegada de los españoles, ya que estos llegaron y empezaron directamente a masacrar a los pueblos indígenas y ellos hacían enfrentamiento a todos estos abusos que hacían los españoles. Después la de 1640, la de Guillén Lampard, esta fue en Chile. Él se quiso hacer pasar como un noble, pero lamentablemente fue descubierto y sus intenciones eran muy buenas. Él quería llegar a ser parte de los mandatarios que en ese tiempo habían del Estado y quería, mediante decreto, poder liberar a los esclavos y a los indios, ¿no? Entonces, lamentablemente fue descubierto y fue asesinado. Después, iniciada por los vegueros de Jesús del Monte en La Habana, Cuba. Los vegueros eran un grupo de personas que sembraban en lugares húmedos y eran los que producían el tabaco. Entonces se sublevaron por motivos de que de España llegó una orden de subir los impuestos o incluso aumentaron otros impuestos más, siendo de que en los puertos se estaban acumulando los barcos con el tabaco que ellos producían, porque había un monopolio de algunos españoles, los cuales no permitían tampoco que ellos puedan vender, a no ser que sea mediante ellos, porque ellos eran los intermediarios directos. Entonces, eso era lo que estaba pasando. Y una cosa quiero recalcar, que en todas las sublevaciones, más allá de lo que digamos, sublevaciones de los pueblos indígenas, siempre han sido iniciadas mayormente por los criollos o por los mestizos, porque estos eran también gente pudiente y su patrimonio o su economía eran atentadas por leyes que mandaban desde España, y entonces eso provocaba enojo en estos sectores. En el año 1724, referente al pueblo o referente a la muerte del señor Antequera, quien fue designado por el virrey para ir a hacer presencia donde el gobernador, esto sucedió en Paraguay, donde el gobernador y junto con los sacerdotes jesuitas hacían abusos con la gente, tanto con los indígenas como la gente del pueblo. Entonces, ellos decidieron levantarse y mandar una queja al virrey, y el virrey designó al señor Antequera, quien era reconocido por sus características de ser un hombre muy honesto. Entonces, cuando llegó, depuso al gobernador. Y ¿qué pasó? Y
mediante artimañas, mediante artimañas volvió nuevamente a ser gobernador, quien ante que era por este motivo se puso a favor del pueblo e hizo un cabildo en el cual él, junto con otras personas, otros gobernantes de la época, declararon de que los derechos de los pueblos estaba por encima de las leyes del rey, ya que estos vivían al otro lado del mundo y entonces ni siquiera conocían los problemas que pasaban en Latinoamérica. Por consiguiente, él fue acusado de lesa majestad por el virrey de Cusco y fue apresado, y antes de que llegue a su sentencia lo prefirieron matar porque tenía miedo de que la gente lo vuelva a rescatar y empiece una sublevación mucho más grande. En 1761 fue el levantamiento del indio yucateco. Esto sucedió, su nombre verdadero era Jacinto Caneco. Esto sucedió en México. El indio yucateco se hizo nombrar por el pueblo maya como un rey y les decía al pueblo maya de que ellos algún día iban a dominar a los españoles, pero lamentablemente también fueron brutalmente sometidos y se pone dentro de la historia por la brutalidad y por el empanamiento de todos los indios que lo seguían en todas estas sublevaciones. Lo pusieron en todos los caminos en señal de reprenda contra los demás. ¿Por qué, Eliana, en base a la investigación que han hecho y hablan del indio yucateco, por qué nos dicen indios? ¿Por qué decimos indios aquí? Utilizamos porque en las leyes los españoles decían que esto eran las Indias. Ya. Por tal motivo se crearon las leyes indias, las cuales fueron enviadas desde España. Porque tenemos que saber lo que decimos, ¿no? Muchas veces hay este indio, ¿no? Nos tratamos así a veces, somos discriminadores o hay gente discriminadora, ¿no? Dice este indio. Pero en realidad, o sea, ¿qué tenemos que ver nosotros con los indios? Porque los indios en realidad, ¿de dónde son? De la India, ¿verdad? Entonces, es un término creado e inventado por los españoles, ¿no? Y que hasta ahora nosotros, como buenos remedadores o imitadores, seguimos imitando, ¿no ve? Indio, esta India, ¿no ve? Pero en realidad no sabemos ni lo que estamos hablando o de qué estamos hablando. Para eso venimos a la universidad, para darnos cuenta de muchas cosas, ¿no? Adelante, Eliana, continúe. Ya, en 1780 se denomina el levantamiento de Túpac Amaru II, o segundo, mejor dicho, en Cusco. Esta es una de las sublevaciones más grandes y más importantes de Latinoamérica, la cual tuvo como origen los abusos de los españoles contra los indígenas, sobre todo porque ya en ese tiempo ya se estaba hablando sobre las gestas libertarias de las naciones. En este tema vamos a tocarlo más adelante. Es un tema muy amplio, es un punto aparte, por eso no quisiera entrar mucho en la explicación. Pero ¿cuál es la frase famosa de Túpac Amaru que se denominó Túpac Katari, ¿no? Sí, Túpac Katari. ¿Ustedes han averiguado por qué se denomina Túpac Katari? ¿El grupo? Sí, doctor, más adelante otro compañero va a ampliar esto. Vamos a ir ajustando. Ya, no me voy a adelantar, tampoco me voy a atrasar. Ya. O sea, referente al levantamiento o a la revolución de Túpac Amaru, o como muchos lo conocen, Túpac Katari, eso lo va a hablar otro compañero. Yo lo he puesto dentro de las sublevaciones porque estamos haciendo la cronología de los tiempos. Después viene el movimiento comunero en Nueva Granada,
también habría sido una de las... Esto sinceramente es bien peculiar porque aquí ya no solamente se hablaba sobre el abuso de los españoles contra los indígenas, sino que ellos se creían propietarios de las familias completas en sí. Y entonces en ese tiempo hacían el traslado completo de las familias y era un abuso desde que el pequeño empezaba a dar los primeros pasos, ya tenía que empezar a trabajar, ¿no? Wow. Entonces decían de que el que no trabaja, de ahí entonces hasta, imagínense, hasta estos tiempos, incluso a mí, hasta mis abuelos me decían, hija, tenés que trabajar porque el que no come no trabaja, o el que no trabaja no come. Entonces en esos tiempos fue lo que se inició esa pequeña frase, que realmente es doloroso porque si no trabajaban los pequeños eran completamente azotados o si no lanzados al río porque no daban y no producían. Posteriormente vienen en las misiones argentinas las sublevaciones de las pampas. Esto era porque aquí también se refiere mucho a las familias, ya que había un gobernador que había puesto un ingenio azucarero, el cual había solicitado y se le había concedido que le den un cupo ilimitado de familias, de aquellas familias que estaban desocupadas. Pero ¿qué familia estaría desocupada puesto de que todas trabajaban en la mitad o tenían otras actividades? Pues los abusos habían por todos lados. Entonces, al momento de llegar estas familias a este ingenio azucarero, se sublevaron y hubo una revuelta muy grande. Una de las más emblemáticas y de las que más se habla es en las misiones de Argentina. Siguiente, por favor. A ver, les hago una pregunta. Ni bien se descubre en nuestro continente, ¿se llama directamente América o tenía otro nombre? No, doctor, tenía otro nombre. ¿Cuál era? Si no me equivoco, El Salvador, doctor. Aviala, hola, doctor. Hola, doctor. Aviala. Aviala, doctor. Para los españoles, pero no era Viayala, ¿no? No. Para nosotros sí. Es Nueva España. Denominaban a nuestro continente la Nueva España, ¿no? Ese era el nombre que le pusieron. Ahora, dentro de la cronología que ustedes han hecho, ¿van a hablar más adelante de las reformas borbónicas? ¿O no han visto ese tema? Compañeros. Esa parte... Las reformas borbónicas. Porque las reformas borbónicas tuvieron mucho que ver en los levantamientos tanto de criollos, mestizos e indígenas. Y esta es una de las bases muy importantes para que haya empezado ya a crecer la ola de descontento, de rabia y de sublevaciones. En realidad, las leyes borbónicas, doctor, ponen como pirámide a los españoles nacidos en España. Después, posteriormente, vienen los criollos, mestizos, indios. Entonces, sí, eso lo vamos a hablar posteriormente. Lo van a hablar, ya, perfecto. Adelante. Bueno, los precursores de la independencia. Bueno, el primer precursor de la independencia vendría a ser Sebastián Francisco de Miranda, conocido como el primer nombre venezolano universal. Le otorgaron el título de héroe de la revolución. En Venezuela fue el líder del bando patriota y presidente de la República Venezolana. Fue el primer presidente de la República Venezolana. El señor Francisco de Miranda fue uno de los gestores e iniciadores para empezar a realizar lo que es el proceso de la independencia de los pueblos
mejor dicho, de las naciones en varios países de Latinoamérica. Incluso habría peleado en la independencia de los Estados Unidos, habría peleado también en guerras europeas junto a Napoleón. Entonces era un hombre que tenía mucho conocimiento en la parte bélica y por consiguiente agarró como sus pupilos a Simón Bolívar y a Antonio José de Sucre. Después está Antonio Amador José de Nariño y Álvarez del Casal. Este señor también fue uno de los iniciadores que participó y que introdujo, era un hombre muy letrado en tal sentido de que algunos le tenían un temor por el intelecto que tenían junto a Pedro Fermín de Vargas y Sarmiento. Estos dos personajes eran muy inteligentes, entonces fue una combinación perfecta entre inteligencia y el saber bélico para poder llevar adelante todo lo que era el proceso de la independencia o la gestación de las independencias de los pueblos, de las naciones. Bueno, aquí tenemos los líderes de la emancipación americana, como ya todos conocemos, a Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar y Ponte, Palacios y Blanco, más conocido como Simón Bolívar, de origen venezolano. Él ayudó o encabezó, mejor dicho, fue uno de los que llevó el liderazgo para la emancipación de Venezuela, Perú, Bolivia, Colombia, junto con Antonio José de Sucre. ¿Perdón, doctor? Ecuador, junto a Antonio José de Sucre. Antonio José de Sucre también fue uno de los, fue prácticamente la mano derecha de Simón Bolívar. Y entonces, hasta llegar a lo que hoy comprende lo que es Bolivia. En esa parte fue una unión prácticamente lo que hicieron con el coronel Andrés de Santa Cruz, quien fue el organizador de la República de Bolivia y quien fue el quinto presidente de Bolivia en 1828 hasta 1839. También tenemos que recalcar que Antonio José de Sucre fue muy molesto de Bolivia gracias a peleas internas y a la ingratitud del mismo pueblo boliviano, quien se fue prácticamente abucheado de aquí, de este país, siendo de que fue uno también de los gestadores de la independencia boliviana. Posteriormente hablamos de Francisco de Paul Santander, junto con Simón Bolívar, lograron la independencia de Colombia. José Antonio Páez, nacido en Purpa, en 1790, contribuyó al triunfo del movimiento emancipador liderado por Simón Bolívar. Este personaje ayudó en varias independencias, en varias emancipaciones, pero lamentablemente se habla muy poco de él dentro de la historia de los referente a la emancipación de los pueblos, de los países. José Francisco de San Martín, héroe de la independencia americana, liberador de Chile y Perú. Es conocido como el padre de la libertad en Chile y fue su primer presidente también. Bernardo O'Higgins, nacido en Chile, Chillán, uno de los protagonistas de la independencia de Chile, junto con José Francisco de San Martín, fueron los que encabezaron esta independencia. Agustín de Iturbide, en México, y Vicente Ramón Guerrero Saldaña. Aquí existe una peculiaridad, porque Agustín Iturbide estaba a favor de los españoles, y Vicente Ramón Guerrero Saldaña era un era un afromexicano, el cual estaba
prácticamente iniciando sublevaciones para la emancipación de México. Viendo de que no había, viendo a Agustín Iturbide de que no iba a poder vencer, vencer a Vicente Ramón Guerrero, decidió, o fue más bien designado para poder llegar a un consenso con Vicente Ramón Guerrero, el cual llegaron a tener un acuerdo, pero aún así, posteriormente los mexicanos habrían vencido y Vicente Ramón llegaría a ser el primer presidente de México, a pesar de que su mandato fue muy breve. En ese pequeño mandato abolió la esclavitud y abolió también lo que hoy se conoce lo que hoy se conoce los mandatos serviles hacia los españoles. Siguiente, por favor. ¿Pueden dejar de exponer sus micrófonos, compañeros, por favor? Bueno, referente a la independencia de otros países de Latinoamérica, que está Guatemala, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Costa Rica. Esto fue el 15 de septiembre de 1821, donde se reunieron los representantes de todos estos pueblos, los cuales eran un componente de 31. 24 declararon a favor de la independencia de estos pueblos y 7 en contra. Y de esa manera lograron ellos su independencia. En estos países, relativamente como en los otros que ya se han nombrado, como ser Colombia, Perú, Venezuela, Chile, Bolivia, no hubo tantas revueltas, no hubo tantas sublevaciones o tantas guerras referentes a las independencias. Simplemente fue mediante un acuerdo de los representantes para poder ellos liberarse del yugo de los españoles. Siguiente, compañero. Está durmiendo el de las diapositivas. Bueno, muy buenas tardes ya es, doctor, a todos los presentes. Ahora quisiera tocar algo muy importante que era en esta época sobre las clases sociales, porque han tenido un rol protagónico para que se puedan dar las sublevaciones o rebeliones indígenas también. De acuerdo como lo mencionaba el doctor, muchas de ellas tenían que ver con todas estas consecuencias de las reformas también, ¿no? Que se puede englobar, que eso ha atribuido a que estas clases puedan tener pensamientos de poder ya liberarse, ¿no? Entonces, como vemos a un inicio, todo lo que había pasado con el proceso de la conquista, nuestras sociedades aborígenes como ser las aztecas, incas y mayas, ya habían atravesado profundas transformaciones sociales, ¿no? Si bien entre estas existían también esas clases, ya no eran reconocidas así dentro del sistema colonial. Y con el proceso de esta conquista se había ido a estructurar una nueva forma, una nueva pirámide social dentro de este sistema. ¿Esto a qué se debió? A todo los primeros españoles que habían llegado acá, pues se habían citado a ocupar los cargos o en la clase social más alta, ¿no? Y se habían empezado a disgregar esto para seleccionar, posesionar en diferentes formas.
Dentro de estos podemos identificar que se había clasificado como primer lugar a los españoles, y dentro de ellos estaban los españoles, en específico aquellos que se encontraban en la península ibérica, ¿no? Y ellos ocupaban cargos siendo virreyes, o gobernadores, presidentes, oidores de las audiencias, obispos, algunos curas importantes, o ocupaban cargos religiosos dentro de la comunidad dentro de la comunidad religiosa. Y también podían estar aquellos funcionarios o comerciantes dentro de la corona. Los criollos, una vez que ya empezaron a migrar más al continente, muchos españoles llegaron, y de ellos nacieron sus hijos, ¿no? Y a ellos fueron denominados los criollos. Pero ellos no tenían, ¿cómo decir? No accedían a cargos altos. En sí eran excluidos de este rango social, y muchos de ellos podían acceder únicamente a ser encomenderos, o eran hacendados, ¿no? Por esas situaciones que existía, porque había como ¿cómo se puede? Una disgregación de decir, al nacer en otro lugar, como algo despectivo, porque se dice que muchos españoles que llegaron a América, bueno, en el autor Herbert Klein menciona, ¿no?, que al llegar a América muchos de ellos no eran españoles acomodados en España, sino fueron aquellos españoles que su economía estaba realmente muy mala, y aquí vinieron a hacer riqueza. Muchos de ellos, por esa razón, es que probablemente puede haber esa diferenciación, ¿no?, entre los criollos y los españoles natos de de la península, se puede decir. ¿Qué eran los cabildos, querida Hilda? Los cabildos. Ay, me ha pescado, doctor. Tenía en la memoria, se me ha ido. Eran las organizaciones, si no me equivoco, que permitían, ¿perdón? Y eso que no estoy con mi anzuelo. Puras reuniones. Eran reuniones. Ya, si alguien puede darme también a complementar. ¿Qué eran los cabildos? A ver, ¿quién me dice? Va a tener una recarga de 10 bolivianos a cargo del grupo 12. Antes se realizaban eran reuniones asambleas, ya sea cabildos abiertos, decía, ¿no? Dentro de esos estaban, como dijo la compañera, incluso los sacerdotes eran invitados a eran parte de esos cabildos abiertos que se tenían ya. Vamos a estar ya viendo posteriormente, doctor. Ya, después, mucho me adelanto, ya. Pero los cabildos eran como los municipios, pues eran gobiernos locales, municipales, y Sí, por eso le pregunto a Hilda, porque ella está hablando que tenían accesos a cargos en cabildos. Los cabildos eran, más que todo eran locales, muy regionales, ¿no? Como nuestros municipios, pues lo que son nuestros municipios. Actualmente esos eran los cabildos, ¿no? Y los criollos podían acceder a ese tipo de cargos. Después, ya avanzando con el tiempo, ya los cabildos se tornan en asambleas, una especie de asambleas donde se tomaban decisiones a nivel con toda la población, ¿no es cierto? Por eso hablamos del Cabildo del Millón, ¿no? De Santa Cruz de hace años. Por eso Camacho era el rey de los cabildos en el 2019, ¿no? Aquí en Bolivia, etcétera, etcétera. Entonces, eso eran los cabildos, pues. Adelante, Hilda. Bueno, también puedo complementar, ¿no?, que, bueno, el cabildo, como lo mencionó usted, estaban regidos en las áreas urbanas, ¿no?, porque todavía no se denominaba, yo creo que así, como ciudades. Entonces ellos sí se encargaban de la administración, tanto del mantenimiento, la política y la justicia. Bajo estos estaban un alcalde ordinario o un alcalde mayor o corregidor, como se lo llamaba en aquel entonces. Y bueno, ellos sí, como se dice, podían
aquellos, los criollos principalmente podían tener un cargo de corregidor. También dentro de esta pirámide se encontraban los mestizos. Los mestizos en sí llegan a ser los hijos de un padre español y una madre indígena, ¿no? O al revés. Un indio, como le decía, o al revés. Pero en ese entonces, mucho el hecho de que una mujer tenga un hijo con un indígena o un indio era muy mal visto, sí, por las mismas posiciones que ocupaban. A ver, y todo eso. diferenciemos esto bien. Los mestizos podían ser hijos de criollos con indígenas e hijos de españoles con indígenas. Igual tenían el rasgo de mestizos. Sí, podían llegar a tener, lo que pude sacar la información únicamente mencionan que eran los hijos de españoles y los indios, ¿no? No hay algo específico que indique, pero sí eran en sí descendientes, pero ellos ¿Qué tal eran si un nacidos criollo se en- enamoraba de una indígena? que ¿Sería probablemente mestizo? pasaba, ¿no? Porque existía el hecho de que muchos nuestro pueblo, sobre todo los indígenas, han sido sometidos. Incluso se menciona que las mujeres indígenas han sido violadas, ¿no? Por los españoles y por eso es que han tenido hijos también de ellos. Exacto. Inclusive violaciones masivas, ¿no? Sí, exactamente. Delante de los esposos, en muchos casos. Sí. Porque las mujeres más que todo se encargaban, ¿no? De la parte servil, o sea, de atender a los criollos, se puede decir, en este caso, porque ellos tenían las haciendas, ¿no? O Eran los la comunidad terratenientes, religiosa. que llamamos terratenientes, Exacto. ¿no? Los que Los manejaban terratenientes, las sí. tierras y todo. Pero tenían limitaciones, ¿no? No tenían un poder absoluto. Ya. Exactamente. Continuemos. Bueno, dentro de los mestizos, entonces podríamos identificar a aquellos que estaban en la parte agrícola, los artesanos, carpinteros, albañiles, o podían ingresar en un bajo rango al clero, ¿no? Y bueno, estas han sido las posiciones. También ellos tienen un rol protagónico más adelante en las sublevaciones, porque como se dice en este rango ya no se benefician, incluso entre los mestizos eran como que estaban en el medio, eran los hijos de los españoles y los indígenas. Tanto los criollos españoles los despreciaban como también la parte indígena neta, ¿no? Porque no ellos habían obtenido una transformación de pensamiento seguramente por cómo han ido creciendo, ¿no? Y por esa razón en ambas partes es como si quedaran en el medio y no tenían acceso a muchas cosas, se podría decir. Y en una posición ya de esta base piramidal se encontraban los indios, que como ellos denominaron, en este caso serían nuestros indígenas, que ellos quienes solventaron, ¿no? la economía en ese entonces, porque muchos de ellos eran la fuerza principal del trabajo, porque trabajaban tanto en la minería, en los obrajes, en las obras públicas o las industrias, ya sean rurales, urbanas, ¿no? Entonces, Agricultura ellos también, han ¿no? sido la principal, exacto, agricultor, que estarían parte de los obrajes también. Por esta razón, también se habían quitado a muchos nobles indígenas, como ellos han denominado, porque les habían dado un posesionamiento. Claro, había indígenas que tenían grandes territorios y les han ido quitando su territorio con formas de decirle, te vamos a dar una posición social, como que engañándoles, pero a la final han obtenido sus tierras.
los llamaban a muchos de ellos nobles indígenas, ¿no? Que incluso ellos eran quienes lideraban también a los ayllus. Bueno, ya no eran denominados tanto así ayllus, pero le manejaban a una comunidad, ¿no? Y dentro de ellos también están, como ya muchos lo han mencionado, estaban Tupac Amaru, que es, después estaba Tomás Katari, o a los más representativos ahorita puedo mencionar, ¿no? O Juliana Paz, Tupac Katari, ¿no? Y otras de las bases y las más reducidas y tal vez las más esclavizadas también estaban la población negra, y dentro de ellos están los mulatos y los zambos. Los mulatos en sí también han sido hijos de los españoles y una madre negra. Esto por lo que ya habíamos mencionado, ¿no? Que habían sido sometidos, incluso violentados, sus mujeres han sido violadas también, porque ellos también trabajaban en la parte servicial. A un inicio también los negros pues habían sido traídos de África para que puedan trabajar en las minas, ¿no? Pero ¿por qué los traen a ¿por qué los traen a los esclavos si tenían ahí a los indígenas que trabajaban? Bueno, las primeras mencionaban que no iba a haber supuestamente mucha población. Es una de las teorías que yo encontré. También porque eran más resistentes al trabajo. Sí, también porque eran resistentes, pero la desventaja era que ellos podían ser resistentes en su propio clima, se puede decir, porque haberlos traído a alguna región fría, como las de las minas de Potosí, muchos de ellos han muerto, dicen, ¿no? Y no han podido, ¿cómo se dice?, hacer ese trabajo que era muy esclavizado. Entonces, de esa razón, muchos de los esclavos negros se habían ido ya a la parte más cálida. En el caso del Alto Perú, en Bolivia, ha sido en la parte de los yungas, ¿no? Se han migrado a esos lugares, porque no han podido resistir las temperaturas tan bajas que existían en estas regiones, ¿no? Y muchos de ellos también se han encargado de las plantaciones, ¿no? O de los, ¿cómo se puede decir?, de las haciendas que existían en estos lugares. Uno de ellos es la leyenda del Sambo Salvito, ¿no? Y ahí me voy que los Zambos eran el hijo de un padre indio y una madre negra, ¿no? Y bueno, en todos estos ellos han sido quienes han permanecido, ¿no? En esta situación tan dolorosa, se puede decir. Y estas posiciones ya de esta estructura tan marcada que se había impuesto es una de las, se puede decir, causas también para que se originen las rebeliones, y entre ellas están las rebeliones indígenas, que se habían llevado a cabo más en las comunidades libres debido a un cobro abusivo de los impuestos, ¿no? Por algún corregidor local. Y esto probablemente tiene que ver con estas reformas borbónicas. ¿Por qué? Porque dentro de las reformas borbónicas están de que estas habían sido introducidas, ¿no? En el siglo XVII, si no me equivoco, por la corona española. En ellos se encontraban Fernando V y VI. Y estas estructuras significaba reestructurar un sistema de gobierno del imperio, ¿no? Es decir, que todo se iba a centralizar. Por eso existían el rey, los virreyes y los virreinatos, los cabildos y las audiencias. Pero ¿no? ¿por qué se da la reforma borbónica? ¿A qué se debe? ¿Qué es lo que ocurre en Europa, en España, para que hagan esta reforma? Hay dos características principales, si me puede decir. O más adelante me van a decir, no sé. Por si acaso, mis queridos compañeros, a los que deseen salir de la clase a las 12:50 pueden hacerlo, nosotros vamos a continuar, porque tenemos que ganar tiempo al tiempo, ¿ya? Entonces, quedan libres y bueno, nosotros continuamos con el grupo
y en el examen, lamentablemente, no sé cómo le harán. Tendrán que ver los trabajos, vamos a darles apuntes también, pero el estudio es así, mis queridos compañeros. A nosotros en nuestras épocas nos hacían pasar, dar exámenes domingos, o sea, no existían ni feriados ni nada, mis queridos compañeros. Así que les ruego mil disculpas, pero por eso es que yo había solicitado hasta 1:30 el espacio del Zoom. ¿Ya? Adelante, Hilda, continúe. Disculpe que la he interrumpido, siga. Está bien. Bueno, tal vez voy a tratar de responder lo que ustedes buscando, doctor. Pero bueno, yo considero que probablemente ha sido para que, como ya existían colonias, entonces ya no había un control directo, entonces necesitaba estructurarse. Por esas razones que hayan aplicado estas reformas, porque menciona también era para un aprovechamiento y control, ¿no?, de las colonias hispanoamericanas, y se pueda generar también un sistema económico por el mismo hecho también de que en esta región existía los metales preciosos como el oro y la plata, ¿no? Ya ha sido más que todo explotado el oro y en sí se lo han llevado todo, ¿no? La corona española. Pero volviendo a este tema de las rebeliones indígenas, es que se debió, ¿no?, a este cobro abusivo de estos corregidores locales o por los conflictos que podían existir también con la población no indígena. O las interferencias, ¿no?, de interferencias españolas que designan a caciques locales, probablemente como decir a su allegado o al dedo, por ejemplo, ¿no? Y en contraste, digamos, o en eso más que todo se ha llevado a cabo en un área rural, y en el área urbana, en estos como se encontraban los criollos y mestizos, hubo muchas veces una crisis de subsistencia, ¿no? Y originaron estas revueltas por esa razón también, porque se pueda dar, porque no se puede acaparar, ¿no?, todo lo que tenía que ver con la subsistencia. Otras eran por las protestas contra los impuestos locales o funcionarios reales, ya que muchos de ellos se quería eliminar, ¿no?, a los funcionarios que eran corruptos, ¿no? Y también se estaba haciendo un incremento en las formas de los impuestos. Normalmente estas han tenido... Y además crean aduanas que perjudican a los comerciantes, ¿no? Sí, y por esa razón, porque ha habido regiones donde ya poco a poco se han ido, ¿cómo se puede decir?, caracterizando en una situación económica, porque en la parte del altiplano normalmente estaba la minería, pero ya habían explorado otros lugares como los valles, donde se podía ya solventar a través de la agricultura, pero no habían sido del todo tomados en cuenta, ¿no? Quería hacer dos puntualizaciones, querida Hilda, a su exposición. Una puntualización, la llegada de los esclavos se debe también en que aumenta la forma de trabajo, o sea, aumenta el trabajo aquí en América, y prácticamente muchos de los hermanos que denominados lamentablemente con ese término tan despectivo, indios, que para mí más que todo deberían ser originarios, ¿no? Como ahora lo denominamos, ya no alcanzaba la fuerza de trabajo y se produjeron enfermedades, pandemias como la que estamos viviendo ahora, por ejemplo, que hizo que muchos de ellos fallecieran. Entonces faltaba fuerza de trabajo, y aparte de la resistencia que tenían estos esclavos y que llegaban a Europa, ya deciden traerlos aquí al continente americano. Y también hubo sublevación de estos esclavos, que seguramente nos van a explicar dónde fue más adelante, me imagino, y si ganaron o perdieron. Adelante.
Siga, Hilda. Sí, doctor, tal vez esa parte me había olvidado un poco. Es No se verdad. preocupe, Hilda. Entiendo cuando uno está enamorado, así siempre es. No, doctor. Bueno, estas situaciones sí han sido originadas por esa razón, porque la población indígena ha sido reducida por la situación, porque también habían traído enfermedades, ¿no? Pandemias aquí a esta Exacto. región. Trajeron de Europa, como nos Ha han traído sido ahora de la China, ¿no ves? Este COVID, igualito. Nos han traído pandemias, Sí, enfermedades. exactamente. ¿Ves? Pero aún así, Muy en bien. diferentes épocas, los indígenas también habían aumentado su población. Por eso es que también se empiezan a notar en estas rebeliones y en estas revueltas. Y bueno, ya casi concluyendo, también podemos mencionar algo muy importante que ha surgido, ¿no? Que dentro de estos conflictos, ya hablando de los criollos, al no poder ocupar estos puestos altos en el gobierno, ya que estaban vetados, se produjo, ¿no?, un grave conflicto social y político a la vez. Entonces, los criollos, al ya vivir en esta región, se sentían un poco ya dueños de estos territorios y no era tan justo que alguien que no vivía y está en otra parte del mundo pueda gobernar, ¿no? Acá en América. Entonces, por eso es que ellos también han tenido la capacidad de poder gobernarse a sí mismos y han empezado a muchas veces porque ellos se constituían, ¿no?, al ser una clase culta y poderosa, porque algunos iban a Europa, bueno, que ahora llevamos a Europa, a estudiar, ¿no? Y ellos también habían adoptado pensamientos de lo que se había originado en la Ilustración. Estos pensamientos que eran proporcionados por estos pensadores como Voltaire, Montesquieu, Rousseau, que ellos habían dado, ¿no? Una La de Revolución Francesa. las doctrinas que han originado la Revolución Francesa en sí, porque dentro de ellos estaban los pensamientos del contrato social, la soberanía popular y la división de los poderes de gobierno, ¿no? ¿Cuál fue Y el por esa objetivo razón, principal de la Revolución Francesa? El principal. No se era... pescada. Sí. Eliminar a la monarquía, o sea, que ya no A sea la monarquía. un solo poder el que maneje todo, ¿no? Sino que, como usted mismo, Sí, usted misma ha indicado, existan los distintos poderes, ¿no? Que manejen, no se centralice solo en unas personas, en dos reyes, todo el poder, porque ahí se generaba un desequilibrio y una injusticia absoluta. Ese fue el origen de la Revolución Francesa, que tuvo su incidencia también en nosotros, ¿no? En nuestro continente. Adelante, Hilda. sí, exactamente, doctor. Porque nosotros también teníamos esa forma, ¿no?, de gobierno que estaba constituida en una monarquía. Pero ya existía inestabilidad, por eso es que una de las han sido productos, ¿no?, de las invasiones napoleónicas también, que han de alguna forma impactado para que se puedan ya originar las sublevaciones. En lo Y ahí poco que es puedo donde argumentar. Napoleón conquista España, ¿no? Exactamente. Conquista Y se España entra y bueno, quieren conquistar, o sea, quieren continuar con el colonialismo en América, ¿no? Pero los franceses no llegan, ¿no? Porque hubiéramos estado hablando ahorita francés. Sí, los franceses llegaron a la colonia, bueno, a Haití, pues por eso ellos hablan ese idioma. Exacto, ya, muy bien, muy Bueno, bien. tal ¿Qué vez más? hasta aquí mi participación. Voy a pasar a otro Gracias, Hilda. compañero. Adelante, traten de hacerlo un poquito más rápido. Sí, doctor, gracias, gracias, Hilda, gracias. Ahora sí, continuamos. Ya que vimos ahorita un poco ya más macro a nivel Sudamérica, lo vimos un poquito más amplio, ahora nos vamos a centrar un poquito más en lo que son las sublevaciones, pero a nivel local, a nivel Alto y Bajo Perú. Vamos a hablar un poquito, justamente ya mis compañeros ya estaban
Un poquito más fuerte, mi querido Eulogio. Parece que usted estuviera delante de su esposa rindiéndole explicaciones de por qué no llegó a la casa a dormir anoche. Medio asustado. No, Doc. Sígale. No, Doc. Y antes de empezar, Doc, quiero aclarar que si escucho algunos ruidos, golpes, mi vecino está construyendo y lastimosamente llega hasta aquí. Ya, con tal de que usted no lo esté golpeando. Que hoy es su golpeando, techada y eso como aclaración. Ya, perfecto, doctor. Ya. Como ya continuando, ¿no? Esta parte del descubrimiento de América, el año 1492, ya lo habíamos visto también lo que es la conquista de Tahuantinsuyo en el año 1532. Inclusive ya habíamos visto las anteriores presentaciones del grupo 12 y el de nosotros, también las chicas hace rato, sobre la mita, obrajes. Más fuertecito, querido Eulogio. No se le escucha bien. Ya, ahora sí, doctor, me acerco al micrófono. En el área local, como habíamos dicho, y mis compañeros que me antecedieron también lo dijeron, fueron 3 siglos de sublevaciones, pero entre el año 1779 y 1783 fueron los principales hitos, los levantamientos más significativos que conocemos. Las causas, justamente hace rato el doctor nos decía, las causas de las rebeliones, aparte de lo que son los regímenes, bueno, reformas borbónicas que contemplaban una reforma administrativa y económica de parte de Carlos III de Borbón, que lo aplica en América por instrucciones de Felipe V de Borbón, que eran reformas económicas que incidían sobre la economía de aquel tiempo que llamaban indio o indígena, ¿no? Justamente había, por ejemplo, estos 4 puntos principales. El desconocimiento de las autoridades tradicionales era uno de los factores. El segundo era un reparto forzoso de las mercancías y el cobro de intereses. Un cobro abusivo del tributo y del diezmo. Y aún así el mantenimiento de la mita. Como sabemos, en la mita, ya el grupo anterior ya lo expuso, eran trabajos forzados donde los varones iban a las minas de los 18 a 50 años a prestar servicios. Uno de los grandes, o primeros, significativamente, es José Gabriel Condorcanqui Noguera. ¿Así se llamaba Túpac Amaru? Exacto. Ya. Ese era su verdadero nombre. Pero adopta José este Gabriel nombre. Condorcanqui Noguera. Sí, pero adopta este nombre, como posteriormente también vamos a explicar por qué Túpac Katari tiene ese nombre. Porque me recuerda a Juan Gabriel, pero no es Juan Gabriel, es José Gabriel. José Gabriel. Y justamente este nombre lo toma porque en rememoranza o en homenaje a Túpac Amaru I, uno de los últimos líderes incas que fue asesinado cruelmente por los invasores españoles. Su frase, como hace rato decía, doctores, volveré y seré millones. Voy a ejemplificar un poquito más. Lo mismo que dice el Evo, ¿no? Sí, han ido adaptando. Se ha escapado a México, ha dicho eso, ¿no? Volveré y seré millones. Y cuando volvió, lo mismo. Y cuando se vaya, va a decir lo mismo. Doctor, voy a poner un video. Ya. No es mucho. Son videos extractitos. Vamos a animar un poquito también la presentación, porque como si no, nos vamos a dormir. Se están durmiendo ya, están saliendo. Vamos a ver un poquito de película. Como consecuencia de la salvaje invasión europea ocurrida en América a partir de 1492, el pueblo aborigen del continente perdió su autonomía, libertad y dignidad humana, cayendo bajo la cruel dependencia y opresión de los gobiernos de España, Inglaterra, Portugal y otras potencias extranjeras que desde sus países manejaban los destinos de los pueblos oprimidos con el propósito de erradicarlos definitivamente de la faz de la tierra.
El pueblo vencido del Perú y América, en general, fue sometido a las condiciones infrahumanas de esclavitud y de servidumbre. La fuerza de trabajo de los nativos y sus tierras y demás recursos naturales fueron usurpados por los invasores, llegándose a extremos insoportables en la explotación del hombre por el hombre. ¿Por qué me has tocado? Los únicos cómplices aquí somos tú y yo. Tú por opresor, yo por libertador. Ambos merecemos la muerte, la muerte. El 29 de abril fue sometido a intensos interrogatorios donde sufrió feroz tortura, quedando con el brazo fracturado. La sentencia condenatoria al Inca Tupac Amaru y a sus partidarios se da el 15 de mayo de 1781, pronunciado por el visitador Arreche. Aquel trágico día, viernes 18 de mayo de 1781, hace 235 años, se ejecutó la sentencia más cruel, el genocidio más horroroso de la tierra en la Plaza de Armas del Cusco, contra el caneño, el Inca libertador José Gabriel Tupac Amaru, líder máximo de la revolución emancipadora del Perú y América, contra la libertadora Micaela Bastidas Puyocawa, caneña de Pampamarca, contra sus hijos, familiares y lugartenientes, por haber emprendido la revolución emancipadora contra la dominación española por más de 3 siglos de oprobio y explotación inhumana. La plaza estaba bien concurrida. Salieron de la cárcel a las 10 de la mañana, arrastrados por caballos, encadenados con grillos, 9 patriotas tupacamaristas: José Verdejo, Andrés Castelo, Antonio Oblitas, Antonio Bastidas. Se les castigó cruelmente y se les ahorcó. A Francisco Tupac Amaru y a su hijo se les castigó cortándoles la lengua. Micaela Bastidas y Tomás Atito Condemaita
Cuando subieron al patíbulo en voz alta gritaron: «Cobardes asesinos, nos matarán, rayos, truenos y relámpagos pasarán, pero la libertad llegará». Entonces inmediatamente se les amordazó la boca, a Tomás Atito Condemaita se le cortó la lengua y se le dio la pena del garrote. A Micaela Bastidas no se le pudo cortar la lengua y en presencia de su hijo Fernando y su esposo José Gabriel, padeció la pena del garrote. Finalmente fue asesinada a patadas en el vientre y en el pecho y ya muerta le cortaron la lengua. El último en ser ajusticiado fue el cana libertador José Gabriel Tupac Amaru Noguera. Se le quitó los grillos y cadenas, a toda fuerza salvaje se le cortó la lengua y se le arrojó al suelo del patíbulo. El inca invencible estaba vestido de cacique con todas las insignias reales de los incas. Arreche, con odio implacable, ordenó a los verdugos que fuera amarrado de las extremidades con lazo a la cincha de 4 briosos caballos con jinetes. Y luego del látigo partieron a los 4 puntos cardinales. Los caballos no consiguieron arrancar las extremidades del inca rebelde, más fuerte que los Andes. En ese momento, el hijo menor, Fernando, de 10 años, lanzó con fuerza un grito desgarrador, agobiado de tanta crueldad, cuya protesta quedó grabada en la historia colonial peruana y americana como vergüenza para España. Finalmente, el inhumano visitador Arreche ordenó que se le cortara la cabeza y bárbaramente se le descuartizó sus miembros, como también de sus lugartenientes. Y la sangre andina color rojo oscuro corría cual río caudaloso, como el precio sagrado de la libertad y la independencia del Perú y los pueblos oprimidos de América. Justamente, doctor, y acabamos de ver el primer gran levantamiento de los indígenas. Como podemos observar, o pudimos ver, fue lastimosamente la crueldad de los españoles fue muy... Y en toda esa etapa, yo creo que por eso los indígenas no aceptaban, no querían ya estar sometidos a eso. Y como él, posteriormente vinieron otros. Luego vino Tomás Katari, que era un cacique, reclamaba sus derechos. Lideró una otra insurrección en el siglo XVIII. Igual voy a poner un video chiquitito de él. Nació en el Pemachi 177 en Chayanta, al norte de Potosí. Comenzó una rebelión que sería llevada adelante por Tomás Katari. Este levantamiento tuvo 3 etapas. La primera se inicia en las ciudades de Anansaya y Urizaya, en Macha, en reclamo de sustituir a sus jefes étnicos y lograr el nombramiento de Tomás Katari como cacique de la región. Los enfrentamientos entre los indígenas locales y los españoles duraron hasta agosto de 1780, cuando se produjo el levantamiento masivo en el pueblo de Pocoata. Allí se logró expulsar al corregidor español de Chayanta y lograr la liberación del líder aymara Tomás Katari. La segunda etapa, cuando Tomás Katari regresa a la provincia de Macha como cacique en septiembre de 1780. Para esa época, las comunidades tenían el control de las áreas rurales y la violencia colectiva se había extendido a otras zonas de la Puna y todos los valles. A fines de 1780, Tomás Katari intentó recomponer la relación con los funcionarios españoles por medio del diálogo, pero los enfrentamientos habían llegado a un punto de no retorno. Esta etapa finaliza cuando en 1781 el líder aymara es capturado y asesinado, coincidiendo con la expansión de la rebelión que Tupac Amaru ya encabezaba en el Cusco. Tupac Katari, justamente, que toma su nombre justamente de los 2 anteriores predecesores. Tupac Amaru
el Tupac, y de Tomás Katari, el Katari. Su verdadero nombre es Juliana Pasa Nina. También él mismo vuelve a repetir la frase de Amado, volveré y seré millones, pero él lo dice en Aymara justamente cuando lo matan. Y voy a poner otro videito de él, y así cerramos esta etapa de las revoluciones de los indígenas. 1781, el Cerco La Paz, rebelión contra el Imperio Español en el Alto Perú. Mucha gente ha perecido en los combates, Excelencia. Tupac Katari, indígena aymara, fue quien lideró la rebelión más extensa contra el Imperio Español en el Alto Perú, junto a su esposa Bartolina Sisa y su hermana Gregoria Pasa. Juliana Pasa Nina Tupac Katari nació el año 1750 en Ayoayo Sica, La Paz. Desde muy niño comprendió con espanto que la vida de un indígena no valía nada para el criminal colonizador. Veía las injusticias que cometían los colonizadores, que sometían a sus hermanos, obligándolos a entregar la mayoría de sus productos como tributo a los invasores, y eran exigidos a dejar sus familias para trabajar en las minas y las haciendas. Como parte del levantamiento, Tupac Katari formó un ejército de 40.000 hombres y cercó 2 veces a La Paz, pero los 2 intentos terminaron en fracaso por maniobras políticas y militares de los españoles, así como con alianzas con líderes indígenas contrarios a Tupac Katari. Finalmente, todos los cabecillas de la rebelión fueron apresados y ejecutados, incluida la líder Bartolina Sisa. Tupac Katari se dirigió a Chacachi para reorganizar sus fuerzas dispersas. Fue traicionado por alguno de sus seguidores y luego apresado por los españoles. La noche del 9 de noviembre de 1781 fue sometido a tortura y 6 días después fue sentenciado a muerte. Nayasa paruki ukiwaya pitata. Naisarusti, waranka kutanyani. Así empezó todo, pero no fue lo último. Eso simplemente fue el inicio de todo lo que iba a pasar en los años posteriores. Posteriormente, la independencia en el año 1809 continúa con otros protagonistas. Justamente mi compañera se va a encargar de esa parte, por favor. Y allá no tienen mucho tiempo, mis queridos compañeros. Háganlo lo más rápido que puedan. Buenos días, compañeros. Bueno, vamos a hablar aquí sobre los movimientos independistas en Bolivia, ¿no? que surgieron en ese tiempo. Esta parte es la primera etapa, ¿no? Uno de los primeros movimientos independistas fue en Chuquisaca. Voy a dar un pequeño resumen sobre Chuquisaca, ¿ya? ¿Se me escucha bien, doctor? Un poquito mejor es su audio. Se le escucha, pero hay como que algo que impide que se le escuche bien. Ya, voy a aumentar entonces. ¿Está bien? Ya, a ver, adelante. Chuquisaca fue fundada por el español Pedro Ansúrez Márquez de Campo, Redondo, ¿no? Sobre esta población precolombina estaban indígenas. Y en el año 16 de abril de 1540, con el nombre de La Plata, en la cual se convirtió en una ciudad muy importante, ¿no? Durante la
época colonial. Chuquisaca fue conocida como la ciudad de los 4 nombres. A ver, ¿qué más? En 1552 se creó en ese tiempo el obispo de Charcas y en 1559 la audiencia de Charcas con la capital de Chuquisaca, ¿no? Que ahora ya es Sucre. En 1624, en ese tiempo se fundó la Universidad Mayor Real y Pontífice de San Francisco Javier, donde se formaron en ese tiempo los primeros patriotas criollos durante la colonia. Este departamento fue el escenario de gran importancia de los conflictos sociales que se llevaban. Hay una parte importante que vamos a hablar sobre los... No se nota mucho su visualización. Eulogio, mejore su pantalla. Vamos a hablar sobre los presidentes gobernadores de la Intendencia de Chuquisaca, que en esos tiempos se los llamaba así, ¿no? En el año 1782, la audiencia de Charcas adquirió funciones gubernamentales al crearse el cargo de gobernador intendente de Chuquisaca. Uno de ellos fue Ignacio Flores, que fue en el año de 1782 hasta 1785. Vicente de Galvez y Valenzuela, de 1786 y 1790. Joaquín de Pinto y Rosas Romero Negrete, de 1790 a 1797. Ramón García de León y Pizar, de 1797 a 1809. Vicente Nieto, 30 de septiembre de 1909, 13 de noviembre de 1810. Vamos a entrar a la rebelión de Chuquisaca. La rebelión de Chuquisaca fue el evento, como ya había mencionado, popular, ocurrido en fecha del 25 de mayo de 1809, actualmente conocida como Sucre. Eran pertenecientes al Virreinato del Río de la Plata, la Real Audiencia de Charcas. Este tenían el apoyo del claustro universitario y sectores independentistas, que también constituyeron al gobernador y tomaron la junta de gobierno, más o menos en el mes de enero de 1810. Había, en ese tiempo estaba acá el rey Fernando VII de España, ¿no? Había un movimiento, y entre otros estaba también su hermana, que era la infanta Carlota Joaquina de Borbón, la que planeaba, Fernando planeaba entregar el país, ¿no?, a su hermana. Después, en ese tiempo, siguiente, por favor. Bueno, la revolución empezó con las campanas, empezaron a sonar las campanas de lo que es la iglesia en ahora, ¿no? Reuniéndose en un tumulto que pedían la libertad de en ese entonces que lo habían apresado al señor Ramón García de León Pizar, que era uno de los gobernadores, se podría decir, o presidente, ¿no?, de la Intendencia de Chuquisaca. La revolución de Chuquisaca fue considerada por las tradiciones que conocemos como el primero de los eventos autonómicos que se desembocaron luego en los movimientos independistas de Latinoamérica. Vamos a pasar a La Paz.
La Paz fue fundada... La Paz, a La Paz. Chuquisaca dice. La ciudad de La Paz fue fundada un 20 de octubre de 1548 por el capitán Alonso de Mendoza en la localidad de Laja. A través de la rebelión de Chuquisaca, se tuvo, bueno, al escuchar los pobladores, la misma ciudad de La Paz, que bueno, que ya se han rebelado entre los españoles en Chuquisaca, ellos no se quedaron atrás. Entonces, fue que en ese momento decidieron levantar un levantamiento en La Paz. En la situación, en defender los derechos del rey de Fernando VII. Aquí entra uno de los personajes reconocidos hasta ahora, ¿no? Que es el señor Pedro Domingo Murillo. Él tenía como antecedentes el haber actuado durante la sublevación de Tupac Katari, ya que él ha prestado los servicios al ejército real, ¿no? Entonces... ¿qué junta era la que presidía Pedro Domingo Murillo? ¿Perdón, licenciado? ¿Qué junta era la que presidía Pedro Domingo Murillo? ¿Cómo se llamaba? La Junta Tuitiva, licenciado. La Junta Tuitiva. ¿Emite un pronunciamiento, una declaración de independencia? Sí, le voy a ir contando, licenciado, no se preocupe. Ya, porque les cuento que tienen 9 minutos. Ya, muy bien, licenciado. Se va a cortar sin el Zoom. De esa manera, Pedro Domingo Murillo fue nombrado jefe militar y Pedro, junto al señor Pedro Antonio de Indaburo, como segundo. En ese tiempo han aprovechado que se festejaba, ¿no? El 16 de julio a través de la Virgen del Carmen. En ese momento han aprovechado la misa, salieron a una procesión y ahí llamaron a un cabildo. Y el 24 de julio se conformó la Junta Tuitiva, la que empezó en sí a trabajar junto al cabildo que ejercía las funciones de gobierno, en el que Murillo fue nombrado presidente de la Junta, que tenía en ese entonces 12 representantes, entre otros 3 representantes indígenas, que era uno por los Yungas, otro era por los Omasuyos y otro por Sorata. Pedro Domingo Murillo nació en la ciudad de La Paz el 17 de septiembre de 1757. Estudió también en Cusco y también estudió en la Universidad Mayor Real del Pontífice en San Francisco Javier de Chuquisaca. Coronavirus. Y pasamos a la rebelión de Cochabamba y otras ciudades. Voy a dar paso a mi compañero Reinaldo. Ya, escúchenme, compañeros, ¿cuánto les falta? Ya estamos terminando, creo, licenciado. Porque cuidado nos pisa el Zoom, ¿ya? A ver. Buenas tardes, Buenas doctor. Buenas tardes, compañeros. Bueno, lo siguiente, la rebelión de Cochabamba y otras ciudades. En aquel entonces, el presidente Nieto pide ayuda a Cochabamba, desde donde enviaron a Francisco de Pizarro, Esteban Arce y Melchor Guzmán, quien, después de haber apaciguado el levantamiento en Oruro, retorna a Cochabamba, negando desde aquel momento su ayuda al presidente Nieto y a la causa de los realistas. En Cochabamba, el 14 de septiembre de 1810, Girora proclama la causa de la independencia. Se forma una junta de guerra y se llama a Cabildo Abierto, el cual declara a sus adhesiones al gobierno de Buenos Aires. Las rebeliones de la Coronilla. Después de la batalla de Huaqui, de su triunfo en Amiraya, Goyeneche se dirigió a Cochabamba y llegó a Chuquisaca y Potosí, con el objeto de detener a los argentinos, que ya estaban formando el segundo ejército auxiliar, comandado por Díaz Vélez, en enero de 1812.
venciéndolos nuevamente en Suipacha. Después de este triunfo, Goyeneche pensaba avanzar hasta Salta, pero tuvo que cambiar de planes. Al saber que Cochabamba se había levantado nuevamente, su ánimo no era conciliador, como la vez primera, sí que iba a dar un escarmiento a los rebeldes. Para entonces Esteban Arce había coordinado con los jefes de Sicasica y Tapacar, obstaculizando seriamente el movimiento de las tropas realistas. Para esa fecha, el año 1811, ya había un movimiento guerrillero considerable. Sin embargo, doctor, como el tiempo se aprende, voy a pasar directamente a las mujeres heroínas de Coronilla. Entre ellas está Manuela Gandarillas, Manuela Rodríguez, Juana y Lucía Ascuy, Rosa Soto, las hermanas Padilla, Mercedes Tapia, María Pascual Oropesa, Manuela Saavedra de Jesucino. Pero en este grupo de mujeres valientes de la Coronilla, hay una señora que se destaca, que es la señora Manuela Josefina Gandarillas, quien, su fecha de nacimiento en 1752, fallecido el año 1812. Manuela Josefina Gandarillas, una valiente mujer que se enfrentó con el ejército del general José Manuel Goyeneche para defender la ciudad en la que ella había nacido, había crecido y también había morido. Esa mujer mayor de edad, entonces tenía aquella vez 60 años, de acuerdo con las investigaciones del historiador Edmundo Arce. Los padres de Manuela fueron José Horas y Gandarillas y Margarita Fernández. Asimismo, la rebelión en la ciudad de Oruro, el 10 de febrero de 1781, en la Villa Real de San Felipe de Austria, Oruro, sería uno de los ritos libertarios de América Latina, continuando con las rebeliones contra la corona española. En aquella oportunidad, la revuelta literaria dirigida por el señor Sebastián Pagador y otros caudillos emite la solemne proclama: amigos, paisanos y compañeros, en ninguna ocasión podemos dar mejores pruebas de nuestro amor a la patria, sino en esta. No estimemos en nada nuestras vidas, sacrifiquémoslo gustoso en defensa de la libertad. Cabe mencionar que la rebelión libertaria fue encabezada por Jacinto Rodríguez de Herrera, el alzado Sebastián Pagador, protagonista, el rey, hasta perder la vida en una turbulencia de indios. La rebelión fue reprimida por la corona española en el año 1783. A partir de que... Mi querido compañero, quedamos ahí porque ya se nos va a cortar el Zoom. Escúchenme, compañeros, la próxima clase acabamos con ustedes la exposición y la próxima clase no va a exponer ningún grupo. Me imagino que todos ya han presentado su trabajo, ¿no es cierto? A ver, Alejandra, ¿cómo estamos en eso? Alejandra. Doctor, buenas tardes. Buenas tardes. Doctor, acabo de ingresar ahorita al grupo, al Classroom, y sí han enviado a algunos compañeros los trabajos, pero aún falta todavía. Falta que envíen otros compañeros más a los que... Falta que algunos... Tienen que enviar por grupo. Ahorita, por ejemplo, tenemos como unas 10 personas o 10 grupos que 10 grupos. Sí, pero falta todavía que envíen más. Ya, les vamos a dar hasta mañana en la noche para que puedan presentar los 22 grupos, porque vamos a debatir la próxima clase esas normas de usos, tradiciones y costumbres. No quiero que nuestras clases se conviertan en monótonas y exposición de grupos y se vayan aburriendo, ¿no? Como hoy día medio que ha ocurrido eso. Entonces, aunque es muy interesante la temática, por supuesto, vamos a debatir un poco este tema del que están hablando nuestros compañeros al finalizar su exposición el siguiente sábado, y vamos a hablar también de los trabajos que han realizado. Eso va a ser muy importante. Hacerles recuerdo que los trabajos
más su índice y más su presentación, su resumen, escuchen, índice, resumen y trabajo, tienen que presentármelo. Vamos a quedar la forma en cómo me lo presentan, pero los que han expuesto tienen hasta la próxima semana para entregarme de manera física. Tal vez destine un lugar o tal vez me entreguen a mí en persona o a mis ayudantes. Eso lo vamos a ver. Por si acaso no es delito entregar trabajos en persona al docente, con tal de que no vengan todos a entregarme, sino solo el representante. ¿De acuerdo? Un fuerte abrazo, mis queridos hermanos, a mis hermanos de provincias, un jalaya, y a mis compañeros de la ciudad del Alto y de La Paz, un fuerte abrazo. Nos estamos viendo el próximo sábado. ¿De acuerdo? Cualquier duda, escriben al grupo y se les va a despejar. Gracias, doctor. Trabajos, compañeros. Hasta luego.